robarles un poquitito a ustedes y entrar un poquitito más tarde a la reunión, pero más o menos vamos a terminar a las 10 o a las 15, para que, por eso me interesa empezar bien sobre la hora. Cualquier cosa igual, si nos queda pendiente algún tema, sé que los viernes, este viernes va a estar disponible, la profe me dijo, y cualquier cosa vamos a quedar para terminarlo el viernes que viene, porque están un poquitito más atrasados que los chicos de civil, y quiero que vayan más o menos de manera conjunta, porque para llegar al examen todos tienen que saber los mismos temas. Así que probablemente el viernes, aunque sea un ratito, nos vamos a tener que juntar para terminar con esta unidad. Ya si comenzamos con la próxima, ya comenzamos con el pH. Bueno, hoy vamos a ver el último tema, creo que ahí quedamos la clase pasada, con el tema de propiedades coligativas, que era lo que nos faltaba en soluciones, ¿no? Vamos a hacer un breve repasito de cuáles eran, a ver si se acuerdan ustedes qué eran las propiedades coligativas. Poco nos acordamos. Están vinculadas con las soluciones. Son las propiedades que en el solvente se modifican por la presencia de un soluto. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades que se modifican? A ver si se acuerdan. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Profe, puede ser que sea el descenso del punto de vapor, del punto de congelamiento y también el aumento del punto de fusión, creo. Sí, bien, Joana, gracias. Son esas propiedades que se modifican. Están un poco mezcladitas ahí, pero por ese lado. Que tienen que ver con ciertas propiedades que tienen los solventes que, como digo, por la presencia del soluto, se modifican. Nosotros hemos visto en la teoría estas. El descenso, es decir, el punto de congelación o descenso crioscópico, justamente cuando le agrega un soluto al solvente, ese punto disminuye. Es decir, por ejemplo, el agua, su punto o la temperatura que solidifica o se congela, nosotros hablamos de temperatura de solidificación, ¿cuánto sería en el agua? ¿Cuánto es en el agua? Un agua pura, ¿no? ¿No? ¿No hay respuestas? Cero, claro. Entonces, si decimos que desciende, cuando yo le agrego cualquier soluto al agua, sal, azúcar o, bueno, acá algunos otros que son un poco más complicados, ácidos y bases, ese punto va a descender. Mientras que en el caso del punto de ebullición, por el contrario, cuando le agrego un soluto va a aumentar. Por eso si nosotros, y eso lo pueden probar ustedes cuando están cocinando, por ejemplo, están hirviendo agua porque le quiero agregar fideo. Si yo dejo que hierva el agua y le agrego sal, van a ver que inmediatamente deja de hervir. ¿Por qué? Porque necesitan
aumentar esa temperatura para lograr el punto de ebullición. La otra sería la variación de la presión de vapor, y por último la presión osmótica. Vamos a trabajar con estas tres primeras, viendo para qué me sirven y cómo se usa en la resolución de ejercicios, ¿sí? La primera que vamos a ver es la del descenso crioscópico, o del punto de congelación. Tanto esta como la de ebullición, ese descenso, como dice acá, solo depende de quién es el solvente y de la cantidad de soluto que se disuelve. Pero no me importa qué soluto fuera. Lo que me interesa es la cantidad. Y cuando hablo de la naturaleza del solvente es saber quién es el solvente. Cualquier soluto, como dice acá, en la misma cantidad produce el mismo efecto. Y acá lo demuestra con el agua, como el punto de congelación, cuando le agrego un soluto, no me interesa cuál es, el punto desciende de 0 a menos 5. Y que recién va a congelar a ese punto. Esa variación, o ese descenso, se mide como un delta T, que se traduce como la diferencia entre, si va a descender, quién va a tener más alta la temperatura de congelación. El solvente puro. Entonces va a ser la diferencia entre el solvente puro, la temperatura de congelación del solvente puro, menos la temperatura de congelación de la solución. Eso va a ser igual a una constante, llamada constante molal de descenso crioscópico, por la molalidad, por la concentración expresada como molalidad. ¿Se acuerdan qué era la molalidad? Hemos hecho ejercicios de molalidad, pero es una de las... ¿por qué se toma aquí esa concentración? Porque es bastante independiente de la temperatura, es decir, la variación que se puede, nos permite, como es independiente de la temperatura, poderla utilizar acá, que justamente estamos midiendo temperatura. La molalidad se define como la cantidad de moles de un soluto presente en 1000 gramos de solvente. Entonces, esa constante va a tener unidades de temperatura de kilo y de moles. Y se ha medido experimentalmente, es decir, cada solvente, los solventes más utilizados, tienen sus constantes molales, en este caso de descenso, pero también las de ascenso bulloscópico, están tabuladas, digamos, porque se las ha medido experimentalmente, ¿sí? Entonces, con esto, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que me permite? Generalmente estas propiedades coligativas se utilizan para determinar la naturaleza del soluto. Entonces, a partir de esto puedo saber una masa molar, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver cómo empleamos esto para determinar quién es el soluto que le está produciendo esta variación al solvente. Se usa mucho para aguas contaminadas, por ejemplo. Una propiedad que esa es una de las tantas maneras de utilizarlo para estas propiedades. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí tengo más clientes. ¿Me escuchan bien? Bien. Vamos a ver, veamos este primer ejercicio, lo voy a resolver yo y los otros ustedes. Como verán, tiene una variación en la numeración, es una numeración como está en la guía,
pero me parecía más sencillo para explicarlo que el resto. No es que el resto sea complicado, pero el tema es poder encontrar de qué manera. Fíjense, tomen la información para que veamos cómo la aplicamos. Tiene un compuesto disuelto en 500 gramos de agua. 4,5 gramos de ese compuesto en 500 gramos de agua. Se observa que el descenso crioscópico es de 0,186 grados. ¿Cuál es la masa molar relativa del compuesto? Como dato me da la constante crioscópica del agua, que es 1,86 grados centígrados kilomol. Primero, esto que me dice que el descenso crioscópico es de 0,186 grados centígrados. ¿Qué me está indicando ahí? ¿La temperatura que descendió o el delta? Estamos hablando de agua. Ya vamos a poner los datos en la pizarra. Tenemos que 4,5 gramos de soluto en 500 gramos de solvente. Voy a dejar ese dato por ahí. Eso produce delta, eso es lo que tiene ahí, de 0,186. Es decir, esto es lo que varió la temperatura del agua cuando le agregamos el soluto. La constante crioscópica, 1,86, fíjense las unidades que tiene, ¿no? Grados centígrados, kilomol. Como les planteo, que voy a usar acá. Delta T es igual a la constante crioscópica por la molaridad. De acá, si yo despejo la constante, si despejo la constante, me van a dar las unidades con las que se mide. Yo tengo este dato. ¿Qué voy a obtener? La molaridad. Va a ser a delta T, a delta C, dividido KC. Grados centígrados dividido mol. Cuando simplifico, me da el resultado cuando me queda mol por kilo. ¿Esto cuánto sería igual? Lo hemos resuelto por ahí. 0,1 me da a mí. Ah, bien, gracias. 0,1 mol. No. Entonces me está dando las unidades de la molaridad. Yo recién les dije qué es lo que mide la concentración de la molaridad. La molaridad me mide la relación que existe entre los moles de soluto en 1000 gramos de solvente o 1 kilo de solvente. ¿Sí? Entonces acá me está indicando, yo pongo 1 kilo de solvente, son estas unidades. O sea que 0,1 esto me está indicando, 0,1 molar me está indicando eso. Es decir, que tengo 0,1 mol por cada 1000 kilos, vamos a poner así, 1000 gramos de solvente. Eso me está, o sea, de agua, porque en este caso es el agua. Pero lo que me está indicando acá es que yo no tengo 1000, sino tengo 500 gramos. Puedo hacer dos pasos. Uno sería verificar si, como son relaciones, y acá por cada 500 gramos tengo 4,5, en 1000 gramos, ¿cuánto tendría de soluto?
el doble. O sea, si duplico la cantidad, recuerden siempre que estamos haciendo cantidades relativas, entonces proporcionales. Entonces, si duplico una, acá se duplicará también. Entonces tengo 9 gramos. ¿Sí? Ahora X va a ser igual a 9 gramos de solvente. Es decir, que 1000 gramos de solvente tendría 9 gramos de solvente. Y acá me está diciendo que 1000 gramos de solvente son 0,1 mol. Por lo tanto, por relación, puedo decir que 0,1 mol pesa 9 gramos. ¿Sí? O también, entonces si 0,1 mol pesa 9 gramos, 1 mol pesará 90 gramos. ¿Sí? Entonces estoy determinando cuál es la masa molar de ese soluto. Entonces me voy y me fijo en una tabla de masas molares relativa a qué soluto pertenece esa masa molar. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? ¿Se entendió? Eso es una posibilidad. La otra es como, acá tengo 0,1 mol por 1000 gramos, ¿sí? Lo que puedo hacer es ¿cuántos moles serían en 500? Y entonces ahí podría saber que lo que me dé acá en moles pesa 4,5 gramos. O puedo trabajar como lo hice yo o al revés. ¿Se entiende el planteo? ¿Sí o no? Digan algo. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, si entendieron, podrían plantearlo en los demás. ¿Entienden cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Aquí la molaridad me va a permitir obtener relación que existe entre el soluto y el solvente, que es esta concentración. Pero yo no tengo 1000, sino que tengo 500. Entonces, como hacíamos, o hacemos siempre en los ejercicios de soluciones, extrapolamos a 1000 y determino una masa. Obviamente, si 0 mol tengo en 1000 gramos y 9 gramos en 1000 gramos, puedo vincular ambos datos, ¿no? Entonces, por eso planteo aquí que estos 0,1 mol están, o estos 9 gramos los saco de acá, ¿sí? Los 9 gramos de soluto. Como me está pidiendo masa molar, tengo que saber cuánto tendría en un mol. Por eso planteo este último planteo, que no sé ni si lo ven. Pero nadie dice nada. ¿Sí? Sí. Generalmente el planteo es este, porque lo que busco muchas veces es saber quién es el soluto. ¿Existen ejercicios al revés? Sí. Que tengo un soluto y quiero saber qué variación tengo una cantidad de soluto, tengo la masa molar y quiero saber cuál es la variación. O no sé cuál es la molaridad. Conozco una concentración y la tengo que llevar a masa molar y recién sacar el delta. No, pero los ejercicios que vamos a hacer ahora son de este tipo. ¿Puede ser? ¿Escuchaste mejor, Maxi? Ok. Vamos entonces a intentar plantear el ejercicio que sigue. A ver, acá cambiamos de solvente. Tenemos como solvente benceno. Dice, la temperatura de congelación del benceno puro es 5,40 grados centígrados. Es decir, me está dando la
temperatura de congelación. No el descenso, sino la temperatura. Cuando se disuelve 1,15 gramos de naftaleno en 100 gramos de benceno, la solución resultante tiene un punto de congelación de 4,95 grados. La constante de descenso molar del punto de congelación del benceno es 5,12 grados centígrados kilomol. Lo que debería colocarle las unidades de acá. ¿Cuál es el peso del naftaleno? Esa es la pregunta. Es decir, el procedimiento es exactamente igual al que acabamos de hacer. ¿Sí? Nada más que acá no me está dando el delta, sino que me está dando las temperaturas. Por lo tanto, tengo que calcularlo al delta. El delta tiene que ser positivo. Por lo tanto, tengo que plantearla a las temperaturas de manera que me quede positivo. En este caso, ese delta está compuesto por la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Bien. Dejo ahí la pantalla para que resuelvan el problema. Y intenten plantearlo. Tenemos que calcular la M, o sea, la molaridad, y a partir de ahí calcular la masa molar. ¿Estamos? ¿Prefieren que les deje la pantalla de los ejercicios o el pizarrón para que vayan viendo cómo fue el planteo? Su pantalla, profe, cualquier cosa nosotros podemos cambiar a la suya si la necesitamos. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Ay, perdón por leer el mensaje. Listo, ahí tiene. El resultado, para que lo tengan en cuenta, es 130 gramos mol.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue la resolución? ¿Pudieron encontrar el valor, Joana? Sí, yo llegué a 130,8. Bueno, sí. O depende de cómo lo haya planteado. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más ha logrado resolverlo o no? Estamos aprendiendo, así que podemos no haberlo hecho, pero hay que, bueno, Maxi, esperamos. La cuestión es intentarlo. Después lo podemos volver a resolver acá, pero en principio la idea es que lo planteen. Entonces, ¿cuáles son los datos aquí? Entonces tenemos temperatura de congelación del solvente puro, vamos a poner el solito, 5,4. Temperatura de congelación de la solución, 4,95. Nuestra muestra es de 1,15 gramos de naftaleno en 100 gramos de mezcla. Acá conozco quién es el soluto, lo cual puedo corroborar con estos datos, con el peso molecular, si realmente el naftaleno tiene ese peso molecular. La constante de congelación del benceno es 5,12 grados centígrados kilomol. Entonces, voy a hacer la primera parte. Delta de congelación sería temperatura es lo recomendable, obviamente, para no tener mayores problemas, no hacerlo al delta, pero M es igual. ¿Y esto cuánto da igual, Joana? ¿Cuánto tenemos? 0,09 0,09 si redondeamos. No, por eso sería más grande. 0,088. Por eso quería saber por qué te dio la diferencia, dónde podía estar el error, por eso te pregunto. No el error, no es ningún error, perdón. Me hice mal. ¿Dónde está la diferencia, digamos, del resultado?
Entonces me queda kilomol. Y entonces tengo 0,088 moles por un kilo de solvente. Por otra parte, yo tengo 1,15 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. En 1000 tendré 11,5 gramos. Estos 11,5 gramos están en 1000 gramos de solvente, 0,088 están en 1000 gramos de solvente. Entonces, 0,088 moles pesan 11,5 gramos. Un mol pesará eso. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Maxi, ¿lo pudiste terminar bien? ¿Algún otro tiene alguna dificultad, alguna duda, algo para preguntar respecto del empleo de la propiedad coligativa, en este caso, el descenso crioscópico para determinar la masa? ¿No? Los que llegaron más tarde. Bien, Santi. Sí, no es tan complicado. Simplemente es darse cuenta qué es lo que tengo que plantear. Vamos a hacer el último de propiedad de descenso crioscópico para ver alguna otra propiedad. El último también tenemos una muestra, 5,5 gramos de un compuesto cuya fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 3, oxígeno, disuelta en 250 gramos de benceno. Esa muestra produce una solución cuyo punto de congelación es 1,02 grados centígrados inferior del benceno puro. Determinar, dice él, porque está expresado como peso molecular, pero masa molar, y la fórmula molecular de este compuesto. El punto de... Perdón, la constante es la del benceno, que la tenemos en el... Por si nos hace falta, la tenemos en el ejercicio anterior. Y de allí podremos calcular. ¿Está claro? ¿Está claro el planteo? Bueno, resolver.
Bueno, a ver este. 25,88. 25,88. Te dio como poquito. ¿Cuánto te dio la molalidad, Maxi? La M, ¿cuánto te dio? Ahí tenés un error. ¿Qué es lo que... ¿De dónde sale ese 0,85? ¿Qué pusiste? Porque ahí como dato tengo... Esta sigue siendo la fórmula a usar. Como dato te da el delta, el delta ya te lo da. 1,02 es el delta. Y 5,12 es la constante, o sea que acá 1,2 o 1,02. Ya te da la diferencia. Este es 1,02 grados centígrados, la constante que es 5,12 por M. O sea que M y esto nos da 0,85. O a lo mejor sí, no sé, capaz que lo tenga yo. Joana, ¿cuánto te lleva la molalidad? 0,2. 0,2, claro. Eso. Digamos, este cociente te tendría que dar 0,2. Uy, justo se fue Maxi. Él estaba preguntando y explicando. Ahí vuelve. Maxi, ¿me estás escuchando? Ves que debe tener algún error porque no te puede dar 0,85, sino que te da 0,2. Ese fue, en cuanto vos te fuiste, lo que hice fue plantearlo nada más. Ahí está escrito cuáles eran los datos que conocíamos y cómo se calcula M, que M da 0,2. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, por eso te dio quizás mal el resto. Claro, si te dice por debajo, ya te está dando el delta, porque cuando vos haces la diferencia, ese delta me está indicando cuántos grados. No, no, me está indicando, claro, está mal entendido, en eso tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque como está redactado, el problema dice produce una solución cuyo punto de congelación es 1,0 grado, 0,2 grados, inferior a la del benceno puro. Está diciendo cuántos grados más chica es, o sea, te está diciendo el delta. ¿Entiendes? Entonces, ya ese es el delta. Entonces, a partir de ahí, ya te dio un error. Y después tengo, el resto es 5,50 gramos de soluto y 250 gramos de solvente. En 1000 gramos de solvente voy a tener X. O sea, 4 veces más eso, ¿no? Me da 22 gramos.
O sea que estos 0,2 moles pesan 22 gramos. Con eso voy a obtener un mol, me da X. Acá resolví la parte A. Y la parte B, muy simple, ¿por qué? Porque si yo tengo la fórmula empírica, carbono 3, hidrógeno 3, oxígeno, si yo conozco, este es un ejercicio de los que hacíamos cuando veíamos fórmula empírica. Es decir, lo que me está dando es la masa de la fórmula molecular. Yo tengo la fórmula empírica. ¿Qué puedo sacar? Es la masa empírica. ¿Se acuerda que dividía la masa de esto, que la vamos a poner acá así, calculo, y esto me da 55. Y después lo que hago es dividir la masa molar sobre la masa empírica. Y me va a dar un número que es el por el cual tengo que multiplicar a esto para que me dé la fórmula molecular. Pero ya más o menos te das cuenta, ¿no es cierto? Si me da 55, esto es el doble. No hay que hacer demasiada operación. Entonces, en realidad, la fórmula molecular va a ser la empírica multiplicada por 2. O sea, esta es la fórmula molecular. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, como este procedimiento es el mismo siempre, por ahí lo que va a tener como dificultad, si se lo quiere ver así, los problemas son que vamos a ir agregándole alguna cosa como para determinar algún otro dato más, como en este caso la fórmula molecular. ¿Vamos? Joana, ¿eso te había dado? Sí, seguro. Sí, la fórmula molecular, sí. Bien, perfecto. Y también te había dado, si te da la fórmula molecular. ¿Alguna otra duda? David, Esteban, Leandro, que apareciste un poco más tarde. Kevin. No, profe, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Bien, bien. Manuel. Bueno, la otra propiedad es, bien, Santi, gracias. La otra propiedad que hablábamos recién era el ascenso ebulloscópico o el aumento de la temperatura de ebullición. Fíjense que la fórmula es la misma. Acá lo que voy a medir es una variación de temperatura. Que fíjense que como es un ascenso, para que sea positivo ese delta, lo que hago es la diferencia entre la temperatura del solvente menos la temperatura. Acá no sé qué es lo que está planteando. Esto no es así. La más alta va a ser la temperatura, está bien, la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente, ¿sí? Por eso está sumado acá ese delta, es decir, que la temperatura de ebullición de la solución es a la temperatura de ebullición del solvente más, como es un ascenso, un cierto delta que tengo que sumar. Entonces ese delta es la diferencia entre las dos temperaturas. Acá tenemos una constante también, pero se llama constante ebulloscópica, de ebullición o ebulloscópica, y la M sigue siendo la molaridad. Es decir, ojo, la fórmula es la misma, pero cómo se calcula el delta y la constante son distintos. El orden de la diferencia es distinto en uno y otro. Pero el procedimiento es exactamente el mismo.
¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, el primer ejercicio quiere calcular el punto de ebullición de 100 gramos de solución de urea, esta es la fórmula, que contiene 18 gramos de soluto. Es decir, acá lo que no conozco, ¿cuál es la temperatura a la cual va a hervir esa solución? Me da los datos del mol de urea, perdón, y la constante. Acá tengo que calcular, como dice acá, la temperatura. Como conozco lo que es la urea, su fórmula, y puedo calcular lo de un mol, ¿qué me permite determinar acá? ¿Qué voy a tener que determinar acá que no tengo como dato? Sería la molaridad. Primero tengo que determinar la molaridad de la sustancia para poder, perdón, de la solución, para poder calcular el punto de ebullición. No puedo calcularlo si no tengo ese dato. ¿Cómo haríamos para calcular? Calcular la molaridad es un proceso como los que vimos de determinar la concentración de una solución. ¿Cómo hago para calcular M? A ver si se les ocurre. Mientras yo borro. Tengo 100 gramos de solución de urea. En 100 gramos de solución tengo 18 gramos de soluto. Vieron que la molaridad se mide en 1000 gramos de soluto. Entonces, podría saber cuántos gramos de solvente hay en esta solución. Perdón, sí, en la solución que tengo como problema. Tengo 100 gramos de solución. Tengo 18 gramos de soluto. ¿Cuánto de solvente hay en la solución? 82. 82. Bien. Para calcular la molaridad dijimos que eran moles por 1000 gramos de solvente. Entonces, acá en esta solución tengo 18 gramos de soluto en 82 gramos de solvente. En 1000 gramos, ¿cuántos gramos de soluto tendré? Y por otra parte, a esto lo tengo que transformar a mol. Yo sé que un mol de urea pesa, ¿cuánto dice? 60 gramos. Esto que voy a calcular acá, ¿cuántos moles van a ser? ¿Entienden? De esa manera voy a determinar la molaridad. Y después acá la temperatura es muy ya fácil, digamos. Lo que había que hacer acá es este procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da este resultado de acá? La cantidad de masa de soluto en 1000 gramos. 219,5, profe. Voy a borrar esto porque... ...219,5 gramos. Bien, esto es lo que viene acá. Son X moles de urea.
Esos moles está bien en 1000 gramos, por lo tanto hemos determinado la molalidad. El delta de ebullición acá es igual a una constante de ebullición por molalidad. La constante de ebullición, como es agua, es 0,50. ¿Cuánto dio esto? 3,66. 3,63 o 6. 66. 66. Ah. Entonces la solución es 2,66 molar. Tengo ese dato, tengo la K del agua. Entonces el delta va a ser igual a la K. Acá vamos a poner la ebullición, a la K de ebullición por 20. Por 3,66 mol kilo. Me va a dar un grado. ¿Y eso cuánto me da? 1,90. 1,9 grados centígrados. Este es el delta, es decir, esto es los grados en los cuales se aumenta la temperatura de ebullición del agua cuando le agrego esta cantidad de urea, ¿sí? Pero esto me da el delta y el problema me pide la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, este delta T aquí es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del solvente puro? 100, ¿verdad? Porque es agua. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución será igual a 101,9 grados Celsius. ¿Ah, se ve ahí? ¿Se entienden? Este es otra posibilidad que también se puede dar en el otro caso, ¿no? De plantear un ejercicio donde no tengo que calcular la molaridad, sino tengo que calcular la temperatura. En este caso lo hemos hecho con la temperatura de ebullición, pero también podría ser con congelamiento. Con el ascenso ebullioscópico podríamos hacerlo con el descenso crioscópico. Es decir, hasta acá es cómo resuelvo un planteo de determinar la concentración de una solución. Después, el resto es la aplicación de estos conocimientos nuevos. ¿Está claro? ¿Cómo es el planteo? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer uno parecido. Y con esto vamos a terminar la clase hoy día, porque como les dije, tengo una reunión. Así que el viernes, en el horario de la profe perdón, antes de compartirme. El viernes, en el horario de laboratorio, que la profe me ha ofrecido hace un momentito, vamos a reunirnos para resolver el resto de
que nos quedaría la presión, sería un poco de clases, capaz que no utilicemos toda la hora, pero podríamos utilizarlo para terminar con la guía. O luego la semana que viene empezar con otra cosa, ¿sí? Así que lo que nos estaría faltando sería lo de la presión de vapor. Los viernes tienen a las 7:15, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, nos juntaremos a las 7:30. A las 7:30. Porque yo a esa hora me desocupo de tomar permiso. A las 7:30 terminamos de hacer esto que empezamos hoy. Pero de este tema en particular, hoy día resolvemos un problemita más. Terminamos cuando lo resuelvan a este problema. Acá pregunta, ¿cuántos gramos de glucosa se requieren para aumentar la temperatura de 150 gramos de agua en 0,75 grados centígrados? ¿Cuál será el punto de ebullición de esta solución? El punto de ebullición ya lo puedo decir. ¿Cuánto sería el punto de ebullición de la solución? Pueden ser, digan algo. 100,75, profe. Claro, porque si lo que me está diciendo es que quiere aumentar la temperatura del agua en 0,75 grados, significa que el punto de ebullición de esa solución será 100,750, o sea que ahí me está dando el delta. Lo que no sabe, lo que quiere calcular aquí, cuántos gramos tiene que agregar a 150 gramos. Tengo la constante del agua, que está arriba, tengo el delta, voy a obtener una molaridad y me va a dar ya una relación entre los números de moles en mil. Sé quién es el soluto, por lo tanto puedo saber cuánto pesa un mol, y hacer la regla a la inversa de lo que hicimos recién. A ver si se animan y lo hacen ahora, o lo dejamos como planteado para resolverlo en la clase que viene. Pero ustedes lo tienen que tener resuelto ya. Resultado. Este no lo hice. No tengo resuelto, es que les debo el resultado. Pero bueno, si alguno lo termina ahora, puede darle. Vamos a tener hasta las 1:15 clases. El que lo resuelve.
Profe, a mí me dio 38,88 gramos. No sé si sabe. A ver, yo lo estoy calculando ahora porque yo pensaba que lo tenía hecho y... ¿Ahora lo resolviste ya? ¿O algún otro? Va, perdón, que yo nada es más rápida, por eso le pregunto. Y no, profe, yo todavía no. Muy bien, que lo resuelve tan rápido. No. ¿Cuánto me dijiste? 38,88. Muy bien, perfecto. Ah, Eso, bueno. eso es lo que debe dar. Anti-Maxi lo pudieron resolver. Ok, bueno, ya tienen el valor de 38,88. Eso les tendría que dar. Yo los dejo y cualquier cosa en la próxima, el viernes a las 7:30, los espero en el, ¿sí? Así que nos vemos ahí. Cualquier duda que tenga alguno de lo que no hayas resuelto o no podido resolver, lo resolvemos en la próxima clase. Así que muchas gracias, disculpen que los abandoné. Chao. Hasta el viernes. Nos vemos, profe. Acuérdense, 7:30, ¿no?